días a todas y a todos y bienvenidos a la librería San Pablo. Muchísimas gracias por asistir a este desayuno de prensa en el que pretendemos presentaros la campaña de las personas sin hogar 2021, que, bueno, ya lo sabéis, pero lleva por lema "Sin salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege". Pero fijaos qué paradoja, o al menos a mí me lo parece. La enorme alegría de encontrarnos de nuevo hoy aquí, tras esa pandemia que ha alterado radicalmente nuestras vidas y la de todo el planeta, ¿verdad?, durante el último año y medio, tiene, sin embargo, pues una cara más amarga, ¿no?, y casi diría que trágica, ¿no? El hecho de que tengamos que celebrar un año más este desayuno porque sigue siendo necesario realizar una campaña de sensibilización sobre las personas sin hogar, como vienen haciendo las organizaciones convocantes desde hace 29 años. Y Carlos, a quien tengo a mi derecha, uno de los participantes de esta mesa, que vais a escuchar luego dar su testimonio, nos preguntó hace pues muy poquito, hace unos días, nos preguntó así, directamente, sin anestesia en nada, si en 29 años se había conseguido algo. No me toca a mí, obviamente, como moderadora responder, aunque yo le di en aquel momento mi respuesta porque me siento parte de esta campaña después de tantísimos años teniendo la fortuna, ¿no?, de poder moderar y presentar esta mesa, ¿no? Pero probablemente esa pregunta sí exige una respuesta de todos y cada uno de nosotros, políticos, periodistas, agentes sociales, ciudadanos y ciudadanas. Lo veremos hoy aquí, ¿no? En cualquier caso, la campaña de este año quiere hacer hincapié en los enormes obstáculos, a veces insalvables, con que se encuentran cada día más personas para acceder a una vivienda digna o a la protección y la ayuda que se espera del Estado en situaciones de vulnerabilidad. Desde el muro infranqueable de los precios exorbitantes que todos conocemos, ¿no?, al auténtico laberinto de trámites, exigencias y requerimientos imposibles de satisfacer para personas que como tú, como yo, un día vivían felices en sus hogares y al siguiente se vieron condenados a hacerlo en la calle, ¿no? Junto a Carlos nos van a acompañar en esta mesa María Jesús y Dubravka. Yo quiero empezar por agradecer a los tres la enorme valentía de estar hoy aquí, de contar su historia y de estar dispuestos a responder a todas vuestras preguntas, ¿no? Estamos deseando conoceros mejor, ¿no?, sobre todo ellos, y que nos contéis esa historia que yo ya conozco y que me ha interpelado tanto, ¿no?, y vuestras reivindicaciones, no solo vuestra historia. Se sientan también a esta mesa Susana Hernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados, FACIAM, y Enrique Domínguez, Quique, responsable del Programa Nacional de Personas sin Hogar de Cáritas, al que muchos de vosotros ya conocéis de otros años, ¿no? Pues, Susana, Enrique, permitidme que empiece rebotando esa pregunta matadora de Carlos, ¿no? En estos 29 años, ¿qué se ha logrado? Y pese a ello, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir celebrando esta jornada? Bueno, muchas gracias, sobre todo antes de responder a la librería San Pablo y a FACIAM también, porque organicemos esto un año más y podamos también poner voz y poner sobre todo presencia y rostro a lo que nosotros reclamamos a veces desde el papel, pero que hoy se encarna también en quienes estéis aquí en la mesa, y quería agradeceros también especialmente que la valentía de estar aquí, ¿no? Pues esa pregunta, quien tenga la respuesta, que me la consulte también, ¿no?, que me la diga, porque creo que es muy compleja. Pidiendo perdón por esa pregunta. No, perdón nosotros, quizá por seguramente no dar la mejor respuesta que podamos, ¿no? Yo creo que ha habido todo un proceso, evidentemente el trabajo con la exclusión grave y con las personas que estáis en situación de sin hogar es muy complejo e insuficiente. De hecho, nosotros no nos cansamos y nunca nos cansaremos, y serán 29, a lo mejor puede sonar como con cierto desánimo que hayamos tantos, pero yo creo que precisamente lo que hacemos es poner más fuerza cada año y más interés en la denuncia y en estar también en contacto con la realidad para decir que esto no puede seguir así, ¿no?, y transmitir este mensaje de derechos. Bueno, yo creo que ha habido algunos cambios que sí que se van notando precisamente pues en la atención que hay en los recursos más diversificados, bueno, en también la visibilidad que tiene esta realidad. Yo creo que el salir a la calle, como hacemos días como hoy, es súper importante, que podamos luego juntarnos en Callao o en Sol para poder decir juntos y juntas a las 12, basta ya, ¿no?, tenemos derechos, este
sistema de protección social no funciona. Creo que todo eso lo hemos ganado y esa visibilidad va moviendo. De alguna forma es una maquinaria pesada, eso es verdad, ¿no? Y nunca va a ser suficiente, pero nosotros vamos a seguir pico y pala recordando todo esto, ¿no? Bueno, la verdad que las historias de Carlos, de María Jesús y de Dubravka, como vais a poder comprobar de inmediato, hablan de la facilidad con la que cualquier persona puede, casi sin darse cuenta, deslizarse por la pendiente para acabar en una situación de sin hogar o de calle, ¿no? Que es como suelen denominarlo las organizaciones sociales que se ocupan de prestarles atención, ¿no? Pero también tengo que decir que son un ejemplo, yo creo, de para qué vale, no ya esta campaña o este día, ¿no? Sino para qué vale el estar ofreciendo a estas personas los recursos que tú decías, esas posibilidades, esas alternativas para salir de esa situación de calle, ¿no? Lo iremos viendo también. Vamos a empezar, porque lo hemos nombrado ya varias veces, por Carlos, ¿no? Bueno, Carlos tiene 64 años, es hijo de padres españoles emigrados a Perú. Él a los 15 años retorna a España, pasa por muchísimas dificultades porque fallecen sus padres, pero aún así consigue ir a la universidad y bueno, se convierte en director de auditoría interna de una importante compañía, ¿no? Él se casa, tiene 2 hijos y contado así parece una historia de éxito de estas que salen en las películas. Carlos, ¿qué pasa para que tú estés hoy aquí? ¿Qué ocurre a partir de determinado momento? Bueno, tres cosas muy sencillas y muy simples y que están a la orden del día. Una de ellas es el divorcio, otra de ellas es el paro y otra de ellas es la depresión. Ya miran ustedes si esas 3 cosas no están a la orden del día hoy por hoy. Con lo cual eso quiere decir que la factibilidad de que caigan en estas circunstancias diversos tipos de personas es cada vez mayor. Entonces yo creo que además no ayudan las políticas del Estado, determinados grupos sociales tampoco apoyan, entonces pues nos vemos ante la circunstancia de luchar otra vez desde cero, ¿verdad? Básicamente es eso, no hay cosas más extrañas que observar. Lo que sí yo quería un poquito abundar en la pregunta y la respuesta que nos dio nuestro compañero. Mirad, aquí cerca en esta plaza hay un sitio que se llama Comedor Santa María, ¿ok? Yo estuve aquí yendo por 2 años seguidos. Hoy no me dio tiempo a desayunar, entonces vine pronto y estaban haciendo la cola de siempre. Y pese a que ahora estoy mejor vestido y demás, pues la hice la cola. Y salí con, bueno, tenéis que ver, mandarinas, pan y bollos y un café. Es muy agradecer, obviamente. Lo que pasa es que me detuve, como siempre lo hacía, y yo creo que gracias a ello no caí en la locura o esas cosas, de pensar y ser crítico con lo que tenía a mi alrededor. Entonces, hoy volví a ver por enésima vez el contenido de esas colas. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué clase de gente era? Y lo ves claro, el que quiera conocer exactamente qué ocurre en este mundo del sin techo, tenés la respuesta ahí clarísima. Mira, el 95% de la gente que estaba ahí no era aquí, no era procedente de este país. Eso no, que no estoy hablando en plan de quejarme por ello, no. Digo que es así, el 90 y pico % no eran de aquí. Había de todo, de Sudamérica, de África, magrebíes, muchísimos, y ahora os contaré un tema sobre ello. Y de ese 95%, más del 80% ya no rige mentalmente, no está sano mentalmente, ha perdido el juicio. No sé si ya lo venía de antes de llegar a esta circunstancia de perder el juicio, o si lo perdieron por eso. Carlos, tranquilo. Disculpad, pero es que No pidas disculpas, por favor, todo lo contrario. No, todo lo porque contrario. uno se sensibiliza con estas cosas. Carlos. Entonces, perdón, si quieres sigo ya. Cuéntanos, Entonces, Carlos, sí. cuéntales a ellos. ¿Tú saliste con una maleta por la puerta de tu casa? Sí. El juez me dijo que tenía que abandonar mi domicilio y mi ex mujer y mis 2 hijos se tenían que quedar. Yo gané dinero, bastante dinero durante mucho tiempo, pero tuve la buena idea, ahora veo que fue muy mala, que todo eso lo ponía en mi hipoteca, todo era mi hipoteca.
Ahora no tengo la casa, obviamente se quedó mi mujer con ella y mis hijos, y yo estoy feliz con ellos porque mientras mis hijos estén ahí están bien. Pero sí llega el día en que, claro, pues tenías que abandonar la casa, tú pensabas que eso nunca iba a ocurrir, Claro. ¿no? Pero sí, el día que tuve que salir de mi casa, salí con mi maleta, miré a la derecha, miré a la izquierda y caminé. Y te encontraste durmiendo en un coche varios años, Y 3 años, en un Renault Clio. sí. Tú nos contabas, yo te pregunté el otro día, qué era lo más duro que habías vivido en todo ese tiempo que estuviste viviendo en la calle, en una localidad que todos identificamos con un alto Sí, nivel de vida, Villanueva de la Cañada, donde habías vivido, Exacto. donde siguen viviendo tus hijos, Exactamente, siguen viviendo ahí. y tus hijos se acercaban a verte. Pues sí, mis hijos, mira, la circunstancia de salida fue muy dura para todos, y para todos en casa. Entonces, fue inevitable decirle a mis hijos que yo me iba a la calle. Papá, ¿dónde va a estar? Dame el teléfono. No tenía teléfono, porque ya en aquel entonces no me fue bien. ¿Dónde te vamos a buscar? ¿Dónde vas a vivir? Y no tenía respuesta. Así que tuve que decir dónde estaba, porque casi era peor su duda. Y tus hijos... había Entonces, días bueno, que claro, como son jóvenes y en la juventud es proactiva, la juventud es algo, ¿cómo te diría? Es gente buena en general, ¿no? La juventud está exenta de maledicencias, exenta de mal rollo, exenta de tal, con lo cual es mucho más natural. Ellos no pusieron mala cara en mis circunstancias, todo lo contrario, me sacaban la comida de casa, podía estar con ellos cuando ellos andaban con sus amigos, así que me convertí parte de su gente, ¿no? Y así estuvimos durante 3 años. Fueron muy difíciles. Dormir en un coche 3 años te da una ventaja, una tremenda ventaja que no la tienen los demás, que es que puedes pensar en todo. Completo. Carlos, yo te preguntaba el otro día que había sido lo más duro que habías vivido en esos años y no sé si recuerdas la respuesta exactamente, pero yo no la he olvidado porque nos llegó a todos al alma. Carlos dijo sentirse desamado, una expresión que nos impactó a todos los que estábamos allí aquel ¿Eso sabes día. de dónde proviene? Proviene de que cuando yo era muy joven, una novia que tenía me dijo, ya no te admiro. Qué curioso, yo pensé que durante años en mi vida estuve pensándolo, intentando entender qué me quería decir. Y luego me di cuenta que la admiración es parte del amor. La admiración yo creo que es la base donde surge el amor. Entonces creo que es muy difícil. Gente que está en la calle, que no tiene nada, puede ser admirada por nadie. Entonces lo que se genera por parte de la sociedad hacia ellos es el rechazo, es el desamor. Ya veis que Carlos es, además de experto en auditorías, un filósofo y un poeta. Ah, bueno, ¿no? Y ahora vamos a dar paso a tus compañeras Por porque supuesto. tenemos que repartir el tiempo, Por pero es un supuesto. lujazo escucharte. Ah, Hoy quería gracias. hacerte la otra pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más hermoso que has vivido en estos años? Bueno, dejamos la respuesta para luego. Bueno, Muchísimas ahora gracias. la solidaridad. Muchísimas gracias, Carlos. Hablaremos luego contigo, ¿no? Bueno, María Jesús, tú coincides con Carlos en parte de la historia. Tú vivías en una casa impresionante, con tu marido, una hija, tenías una vida muy acomodada y en un momento dado te enamoras de otra persona y tu vida da un vuelco. Cuéntanos qué pasa a partir de ese momento. Pues como bien dice ella, yo vivía muy bien. Tenía muchas llaves del coche, de la casa, del trastero, de mi otro coche. Y se me cruzó en mi camino una persona, me enamoré, porque me enamoré. Los 2 primeros años fueron increíbles, de viajar, de darme todo y más, aunque ya lo tenía, pero entonces yo no me daba cuenta de lo que tenía, sino de lo que estaba viviendo. Pero llegó el maldito alcohol
las malditas pastillas y se acabaron los viajes, se acabaron la vida, porque empezó a pegarme. Primero vino una bofetada, después llegó otra, después llegó la correa y, señores, a día de hoy llevo 32 puñaladas en mi cuerpo. Antes nos dan una orden de alejamiento, él se la salta la valla de donde yo vivía y intentó terminar de rematarme. Entonces, con un puñal hincado en mi pie, en mi pierna derecha, y miles de golpes, la cara era irreconocible, salgo por la puerta y llega un coche de policía, lo cogen, lo tiran al suelo, llega una ambulancia y le dice el policía: si sales antes que ella, te hubiera pasado el coche por encima. Pasan los días, se celebra un juicio, le condenan a 10 años y 2 meses y a los 2 meses de estar en prisión se ahorca en la celda. Me llama la policía y me dice que ya no tengo que mirar atrás cada vez que salga por la puerta. El padre de mi hija me llama también y me dice: se acabó la pesadilla, ya no tienes que mirar atrás. Pero ese orgullo que te queda, si es que te queda algo, porque piensas que eres la culpable, que algo no haces bien, que te pega porque te lo mereces. Cuando se te cae esa venda, te das cuenta que no, que te pega porque es mala persona, porque no te ha querido y lo ha tenido siempre ahí, pero tú no te has dado cuenta. Entonces me voy a la estación de Atocha, me pongo en una esquina con intención de arrojarme a las vías, pues, y una señora se arrima a mí y me dice: señora, ¿qué va a hacer? No, no haga eso, hay que vivir. Me echa hacia atrás, dice: véngase conmigo. Me voy con ella, se sube al vagón y la veo pedir: si ahora mismo no tiene trabajo, haga lo que estoy haciendo. Siempre sacará para un hostal. Y si no, yo tengo un coche donde duermo, vente conmigo. Me fui con ella, empecé a pedir en los vagones de cercanías y de metro, contando la historia. Gente solidaria siempre ha habido. Otros que te miraban, porque para muchos, perdonarme, de vosotros, estar en la calle es sinónimo de drogadicción, de alcoholismo, de gente desarrapada. En la calle puede estar cualquiera, cualquiera. Yo soy profesora de educación infantil, yo tengo mi carrera. Y un día estamos en el coche, nos sacó la policía, nos fuimos a un cajero, estuvimos viviendo, si es que se llama vivir, en el cajero. Llegaron unos chicos, nos pegaron. Al poco tiempo yo me puse a vivir en un hostal ahí en Atocha, encima del restaurante Pando. Iba sacando, y estuve 4 años viviendo allí sin nunca pedir ayuda a mi familia. Yo llevo 11 años sin saber nada de mi familia, nada de mi hija. No sé si me han buscado, pero yo no los he buscado. Yo no quería que vieran lo que actualmente soy con lo que había sido. Uno de los días que iba al hostal, llevaba 80 euros en el bolsillo, iba al hostal y me despierto una mañana y me veo un señor vestido con el traje de COVID y me dice: buenos días, María Jesús. Digo: buenos días. Dice: ¿sabes dónde estás? Digo: hombre, si usted lleva ese casco y manguera, con los bomberos. Dice: por lo menos te ha quedado el humor.
Digo, estoy en un hospital. Dice, sí. Dice, ¿no te acuerdas de nada? Digo, no. Digo, ¿qué pasa? ¿Tengo el COVID? Dice, no. ¿No te acuerdas de nada? Digo, no sé, yo ayer iba en el metro, camino del hostal y hoy estoy aquí. Dice, no, María Jesús. Hace 4 días ibas en el metro, has estado en coma, te ha dado un ictus, te han recogido en las cocheras de metro, porque nadie, señores, nadie me socorrió. Al revés, me robaron lo poco que llevaba encima, hasta el abrigo. Me llevaron al hospital, estuve 5 días en la UBI, salí, estuve otro mes ingresada. Secuelas, 2 coágulos que sigo teniendo en el cerebro, que están en si me operan o no me operan, porque uno de ellos es peligroso, está en una zona nerviosa y me dan un 87% de posibilidades que no salga de ello, y están trabajando conmigo lunes tras lunes. Así llevo 1 año y medio, durante todos los lunes yendo a que lo miren, a que intenten que no haya una operación. Termina el hospital, termina el hospital y con una mano delante y otra detrás me llevan a Geranios, un centro de acogida solo para mujeres. Allí estuve 1 año y Geranios lo cerraban porque van a abrir otro centro, el ayuntamiento. Durante 3 veces dije que no a Juan Luis Vives. Ahí tengo a mi educadora de Juan Luis Vives. Y ahora os voy a hablar de la persona que está al lado de mi educadora. Yo tenía auténtico pánico a los hombres, como podéis hacer idea. El simple hecho de que me mirasen, que diesen una voz más alta que otra, o simplemente me tocasen para preguntarme, era superior a mis fuerzas. No podía con ello. Yo no quería relación con ningún hombre. El 31 de abril cierran Geranios, pero un mes antes me habían llevado a Juan Luis Vives. Y estando en Juan Luis Vives, a los pocos días, este señor que tengo enfrente se acerca a mí, me dice que me ve muy sola, ¿qué me pasa? Empieza a hablarme y empieza a abrir algo cerrado en mi cabeza, que no todos los hombres son iguales. Me empieza a acompañar a todos los sitios, viene conmigo a los médicos, me da la mano a la que me agarro. A día de hoy somos pareja, llevamos 7 meses siendo pareja, es mi pilar y efectivamente no todos los hombres sois iguales. Hay hombres y personas malas, de mal corazón, porque aun siendo dañinas, no dejan de ser personas. Y bueno, ahora ya me han dado la renta vital, empieza a cobrar el mes que viene, él tiene su jubilación y esperamos dentro de unos meses poder tener acceso a un alquiler que podamos pagar, agarrarnos de la mano y salir de Juan Luis Vives, donde tengo que decir que se han portado estupendamente conmigo. En mis horas bajas han estado ahí, han paseado, me han escuchado y he tenido esa puerta que he podido cerrar y dormir tranquila, aunque las pesadillas siguen, pero sé que ahí no me van a hacer daño. Mi historia. María Jesús, quizás tu historia es un ejemplo de cómo el sistema no protege cuando debiera, ¿no? Tú eres una víctima de violencia machista con una sentencia en firme, pero se firma esa sentencia y a partir de ese momento nadie se ocupa de ti, ¿no? Y yo quería preguntarte, impacta muchísimo escuchar que tienes 32 cicatrices en tu cuerpo, ¿no? De 32 puñaladas, pero yo quería preguntarte si son peores las cicatrices físicas o las psicológicas y las emocionales. Las cicatrices son malas cuando yo, después de muchos años,
he aprendido a volver a mirarme al espejo. Porque yo salía de la ducha y quería solamente vestirme, porque no quería ver esas cicatrices. Hoy las veo y es algo de mi pasado que no puedo evitar, pero las de psicológicas, a mí me enseñaron, una psiquiatra me enseñó a guardarlas en un rincón. Y hasta que llegué a Juan Luis Vives, que tengo otra psicóloga, no se volvieron a abrir. Es muy difícil conciliar el sueño. Yo duermo medicada porque no puedo dormir por mí misma. Porque a mí me dijeron, dibuja algo que tú veas. Y yo, señores, dibujé la cara de un león chorreando sangre como si se hubiera acabado de comer un alce o un ñu. Digo, esa es la cara que yo veía cada vez que me ponía la mano encima. Y eso no se puede. Se aprende a vivir con ello, pero no se quita. Después de toda esa experiencia brutal, la verdad que sobrecogedora, María Jesús, muchísimas gracias por compartirla con nosotros y por tener la valentía de contarla nuevamente aquí. Tú nos decías el otro día que te sentías agradecida de tener en estos momentos una cama y una puerta que cerrar para evitar, y fue la expresión que ella usó, que me pateen. Yo os pregunto ahora a Susana y a Enrique, porque hay que decir que un porcentaje altísimo de las mujeres en situación de calle han sufrido o sufren a diario violencia machista, ¿no? Es así. Supongo que tenéis vosotros los datos más. Pues, Susana. Efectivamente, la mayoría de las mujeres que están en situación de calle sufren y han sufrido, incluso en un muy alto porcentaje desde ya la infancia y la juventud. No en todos los casos, pero en un alto porcentaje de casos empieza desde el principio, ¿no? Entonces, esa historia de violencia, pues al final marca un camino, pues, hacia la vulnerabilidad o hacia la exclusión. La verdad es que tendríamos que hacernoslo mirar como sociedad, ¿no? Cuando no solo no protegemos, no acompañamos adecuadamente a las personas en situación vulnerable, sino que a veces aumentamos esa vulnerabilidad, ¿no? La historia de Dubravka, de nuestra tercera invitada, quizás no se consideraría como la propia de una víctima de violencia machista al uso, pero sí hay otras violencias más sutiles, ¿no?, que condenan a muchísimas mujeres a la vulnerabilidad y a la pobreza, porque les impiden, pues, acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad, ¿no?, y a una vivienda en condiciones de dignidad, ¿no? La historia de Dubravka, eso sí, tiene el sello de la esperanza, luego contaremos por qué, ¿verdad? pero bueno, resumiendo muchísimo, Dubravka nació en Venezuela, es hija de padres y de abuelos españoles. Tiene, por tanto, como Carlos, ¿no?, la doble nacionalidad. Ella no tenía ninguna intención de salir de su país, estaba allí bien, perfectamente, pero hace, creo que 5 años fue, ¿no?, cuando a tu hija, siendo muy pequeñita... 6 años, cuando a su hija María, que tiene síndrome de Down, la habréis visto por aquí jugando, pues le diagnostican una gravísima enfermedad de corazón. El hospital donde la tratan le niega la intervención quirúrgica, se la niegan, la única intervención que puede salvarle la vida. Realmente desahucian a la niña y le dicen a Dubravka que le dé mucho cariño y la alimente lo que dure, ¿no? Perdón. Pero un médico les recomienda ir a Brasil o a España porque son lugares donde podría ser operada. Y a partir de ahí, pues comienza una locura de historia que queremos que nos cuentes tú, Dubravka. Bueno, salir de Venezuela en ese momento era difícil. La niña bastante... Aparte de su afección cardíaca, le dio otra enfermedad que se llama Kawasaki, que la puso peor todavía. Y bueno, pero mi guerrerita salió adelante y llegué a España. Llegué a España bajo correos, bajo que le envié a distintos hospitales buscando una solución para mi hija.
Unos me dijeron que sí, había solución, otros me dijeron que no, pero bueno, llegué. Salí de Venezuela un 7 de octubre, llegué aquí un 8 de octubre. Lo único que me pedían era que estuviera empadronada. Yo tenía mi nacionalidad, me la jugué con la niña de conseguir cómo traerla y lograr sacarle su pasaporte español aquí, su DNI. Lo cierto es que en ese momento es ver toda la burocracia que tenía que hacer para sacar los papeles a la niña aquí y que fuera atendida. Gracias a Dios, el Hospital Ramón y Cajal me abrió las puertas y los médicos, un doctor que fue el único que me dio esa pequeñita de esperanza, y mi hija se llama María Esperanza, de que sí había algo que hacer. Y bueno, entraron a cirugía durante 2 horas. Cuando sale esta doctora del Hospital Ramón y Cajal, la doctora del CER me dice si hay algo que hacer, le ponen un dispositivo. Y bueno, y ahí empieza toda nuestra lucha de por qué sale de cirugía con ese dispositivo, el dispositivo se mueve, vuelve a entrar a cirugía, sale con marcapaso, un marcapaso provisional durante un mes. Todo este tiempo nosotras simplemente llegamos a la sala de una casa que fue esa persona que nos empadronó para que la niña pudiera ser atendida en el hospital. Desde que llegué siempre, o sea, esa primera semana en esa casa, después siempre en el hospital, donde nadie me movía. La trabajadora social del hospital, pues, dejaron que yo me quedara en planta. Después hablaron con una fundación que se llama Menudos Corazones, y ellos me facilitaron una habitación para que me duchara, para que comiera, para que, aunque sea, saliera de lo que era el ámbito de la UCI, en que yo no quería separarme de la niña. Y ahí empieza, o sea, ya no tengo dónde estar, empieza la niña, ya viene el alta de la niña. En este sitio podía estar solamente hasta que la niña le dieran el alta completa. Voy a dar, alquilo una habitación. Cuando me entero, esa habitación era de ocupas, hay que salir de ahí porque tengo una niña pequeña. Voy a dar a Bilbao. En Bilbao subía todas las semanas porque la niña tenía que tener terapias y se hacía trabajos allá de limpieza para traérmela toda la semana. Me venía una noche, amanecíamos, la llevaba a su terapia y volvía a bajar a Bilbao. Servicios sociales aquí me decían que la única manera de que yo podía tener algo donde estar con la niña aquí en Madrid, que era donde tenía que estar por su tratamiento, era si tenía un ingreso. Empiezo mi lucha porque para todos estos tipos de ayudas que da el gobierno, pues hay que esperar tiempos, hay que meter papeles y toda esta serie de cosas, y nos movimos bastante rápido, y por fin una fundación me dijo, si te llega alguna ayuda, pues yo te doy acobijo en esta fundación, que fue el ENMA. Cuando me avisan de que tenía aprobada la renta mínima, pues de inmediato subimos a Madrid la niña y yo, y estuvimos ahí solo por 18 meses. ¿Qué pasaba después de los 18 meses? Mi niña siempre tiene hospital, siempre tiene médico, siempre tiene otra cirugía. Después de esa cirugía ha tenido 5 cirugías más. O sea, es no poder, es sentirte atado de mano de que es un bucle. Tienes el niño, no tienes hogar, o sea, el niño no tiene hogar, no tienes trabajo, no puedes trabajar porque se vuelve a enfermar. Y es ese constante de que no sé qué hacer. Y así he pasado de un centro a centro, y ya llevo 6 años en eso, y mi hija no sabe lo que es un hogar como tal. O sea, una casa para ella, una simple cama es su cuarto, o sea, y lo dice orgullosamente. Pero eso que debería de tener una persona pequeñita, no lo tiene, y más en sus condiciones, que necesita tantas cosas, y yo no se las puedo dar porque no tengo un espacio donde vivir con ella, digno para ella. Sí, me han prestado muchísimo apoyo y se lo agradezco a Cáritas, a Emma, a todos los que me han prestado apoyo para estar con ella. Pero no he podido trabajar por eso, por los mismos traspiezos de que para poder trabajar tienes que tener tiempo. El tiempo no lo tengo porque mi hija está enferma, pero quiero alquilar algo, no lo puedo. ¿Por qué? Porque necesito un trabajo, el trabajo necesita un contrato. Entonces todo siempre es el mismo círculo del cual no se sale. Allá está ella siendo así. Yo creo que se merece un aplauso, María. Y bueno, y eso es lo difícil, y
cada uno tenemos una situación distinta de por qué no tenemos un techo o por qué no podemos tener ese acceso a esa vivienda. Y bueno, Tú te has encontrado además con muchísimos problemas y obstáculos administrativos. O sea, cada vez que te mudabas a otro lugar tenías que volver a hacer un montón de papeleo, trasladar a la niña de colegio, ¿no? Es que tener esa parte es... Si es el colegio, no es que mi niña necesita cualquier colegio, no, necesita, gracias a Dios no va todavía a un especial, pero necesita uno que tenga apoyo. Entonces ella usa 2 plazas, entonces las plazas son reducidas, entonces es toda esa parte de que tienes que cambiar el padrón, que tienes que cambiar las terapias, que tienes que buscar nuevamente entrar en una lista de espera, o sea, todo es un proceso de que lleva... Casi que entro al sitio nuevo, hago todo el proceso, cuando yo por fin bien cambiamos colegio, terapia, todo, se te vuelve a cambiar porque se acabó ese tiempo de estadía en ese sitio y vuelves a comenzar otra vez todo ese proceso con nuevos papeles, o sea, es todo el tiempo repetitivo. Y tú nos decías, ya recibes la renta mínima de inserción y sin embargo eso no te permite tener tu propia vivienda. ¿Por qué? No, porque al ser una madre con hija sola, son 714 euros. La niña tiene bastante, o sea, por lo menos la alimentación es distinta, o sea, muchas cosas que se gasta. Pero es que tampoco percibo los 714, percibo 630. ¿Por qué? Entonces esos 630 son porque hay una ayuda que se llama hijo a cargo, que dicen que es permanente para los niños especiales. Pero entonces cuando tú dices, mírame, para la renta vital 714, no los tengo, me estás dando 630. No, es que te estoy dando de esos 500 que te vengo dando por la niña, que lo dan en enero y en julio, se te restan. Entonces no hay esa ayuda real de que tú puedas decir, o sea, realmente cuentos son con 630, no con 714. De con 630, ¿qué pagas? No hay. No se puede hoy en día un alquiler, o sea, no es que, porque es que a mí no es solo el alquiler, es la terapia que la niña la tuvo hasta los 6 años por la Comunidad de Madrid, pero es que ya al cumplir los 6 años ya el padre tiene que correr con todos los gastos, o sea, yo no puedo. Entonces lo que estábamos hablando también, que la niña ha dejado de percibir su terapia por no tener esa parte de la terapia. Es todo lo que acarrea ella, es gasto, o sea, no es gasto, sus zapatos son especiales, sus plantillas son especiales, o sea, todo es especial para ella. Entonces, ¿cómo pagas una vivienda? O vives o se mantiene, o sea, nos mantenemos las dos. Dubravka, ¿qué edad tienes? Yo 47. ¿Tú sientes que esto está pudiendo contigo, que te está minando las fuerzas? Sí agobia y en toda mi vida, pues, el año pasado yo me sentí desesperada. Pero yo tengo mucha fe que mi hija y yo vamos a salir adelante y así va a ser. O sea, hemos sido guerreras y guerreras vamos a seguir. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, los tres lo habéis dicho, ¿no? Que de algún modo, de un modo u otro, aunque sea diferente las circunstancias, os sentís heridos, ¿no? Pero esas heridas están sanando, ¿no? Tenéis una proyección de futuro diferente. Yo decía al principio que sois un ejemplo de cómo, bueno, pues caer por esa pendiente que te puede llevar a encontrarte sin hogar, pero también sois un ejemplo de que determinadas políticas de apoyo, determinados recursos pueden sacar a las personas de esa situación o ayudarlas, porque los que salís sois vosotros, ¿no? Me gustaría que contarais cuáles son ahora vuestras expectativas próximas. O sea, Carlos, tú estás a puntito, ¿no?, de poder cobrar tu jubilación, que te la has ganado. Sí, fueron 30 y tantos años cotizando. Pero hay una circunstancia en esto que creo que podría mejorar. Por ejemplo, yo coticé de forma que he de esperar a los 66 años, ¿ok? Pero cuando fui a gestionar esto, a preguntar, me dijeron, mira, pásate en diciembre de este año, cuando cumplo 64, que es probable que puedas, no sé, parece que hay unas leyes por ahí, unas cosas que siguen funcionando y podía someterme a ellas y salir un poco antes de mi jubilación. Así que con muchas ganas esperé desde el mes de enero al mes de diciembre, ahora que va a entrar,
pero dije, bueno, voy a adelantarme un poco, voy a ir antes para que me cuenten, porque yo no pregunté exactamente qué era eso, que podía yo adherirme. Y entonces pedí hora, ya me costó un trabajo tremendo que me dieran hora, es algo increíble. Así que fui y me atendió, desgraciadamente me atendió una persona diferente a la que me atendió antes, que me prometió todo eso, ¿sabes? Entonces fui y le conté, y el hombre envió la máquina y me dijo, bueno, lo que está es este papel donde dice que usted se jubiló a los 66 años con 6 meses. Ya, pero me dijo la señora, no, es que está de baja y no está aquí. Pero usted no sabe si hay alguna, hasta donde yo sé. ¿Qué pasó? Que la otra señora no solamente miró, se levantó, habló, preguntó, se esperó un rato y tal y cual, o sea, se movió. Entonces ahora, debido a la diligencia escasa de este señor, probablemente tenga que esperarme 2 años y 6 meses más. Mientras que la otra señora casi me lo aseguró y me dijo, porque me imprimió un documento en que decía con 66 años usted se jubila con tanto. Pero me dijo, pero eso téngalo como una especie de idea final de lo que puede pasar, pero en diciembre estoy seguro tal y cual. Entonces está de baja. El hombre no tuvo proactividad, no fue proactivo. Entonces probablemente tenga que esperar 2 años y 6 meses más. Y no sé si estaba preparado yo para eso. Claro. Pero bueno, habrá que estarlo. Nos Qué remedio. falta a todos en general ponernos en vuestro lugar, ¿no? Cuando acudís a una ventanilla, cuando vais a pedir un recurso, Sí. ponernos en la situación de que cualquiera Bueno, de nosotros mira, podemos estar ahí, ¿no? Lo que es claro es que los que vivimos estas circunstancias no estamos como los demás, ¿ok? No estamos como los demás. O sea, no podemos ser tratados como los demás. Por ejemplo, usted me dice, no, vuelva dentro de 5 días. Yo no sé si 5 días voy a comer o no voy a comer, si voy a tener para el metro, si voy a dormir o no voy a dormir. O sea, mi riesgo vital es máximo respecto a otras personas que sí pueden esperar 5 días porque van a su casa, duermen en su habitación, comen y esperan y no pasa nada. Entonces no sé si quizás haya que tener algún tipo de mira diferente respecto a la gente que necesita lo que también necesitan los demás, pero lamentablemente bajo la presión de no poder satisfacer su necesidad en corto plazo, ¿no? Y creo que sería bueno que de alguna manera exista una diferencia en el trato. No porque merezcamos algo más, porque quizás ni lo merezcamos. Yo muchas veces me he preguntado, estas circunstancias que vivimos, vamos a ver, realmente somos fracasados. Quiero decir, hemos fracasado respecto al objetivo común, humano del resto. Hemos fracasado. No tenemos lo básico que sí consiguieron los demás. La pregunta que yo me hago aquí es si realmente somos culpables o somos víctimas. No lo sé muy bien, ando pensando en eso. Quizás si yo les cuento algún caso, como el del niño Popper, un chico joven de 19 años, le llamaban el niño Popper porque Popper es la marca de un pegamento que suelen utilizar para olerlo. Este chico, su madre se divorció y sufrió malos tratos, le pegaron muchísimo, y él desde jovencito, desde niño lo veía, hasta que creció un poco y también fue víctima de ese padre, de los malos tratos, hasta los 15 años, y se marchó. Obviamente en la calle fue un yonki, hace tiempo que no lo veo y probablemente está ya muerto. Mi pregunta es, ¿qué culpa tenía él de caer donde cayó? ¿Fue culpable o fue víctima? Yo creo que eso hay que analizarlo un poco más en profundidad. Gracias, Carlos. Bueno, no podemos dejar de presentar la campaña. Enrique, cuéntanos a qué nos referimos cuando hablamos de protección social, de derecho a recibirla. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos específicos de esta campaña en concreto de este año. La verdad es que después de escucharos, yo no sé si hay mucho que decir, ¿no? Yo creo que si conectamos un poco con el corazón, con lo que nos estáis diciendo, está todo casi dicho, ¿no? Que con nuestra presencia a veces en estas cosas es más importante que vosotras nos podáis decir cómo estáis, qué habéis vivido, ¿no? Qué cosas se pueden hacer, más que lo que desde las entidades sociales a veces podamos transmitir, ¿no? Yo creo que tanto Carlos como María Jesús como Durasca nos habéis transmitido una historia de vida en la que el sistema de protección social ha fallado. Eso es lo que queremos simplemente transmitir este año. Son ya 29 años de campaña, como decías, en colaboración con FACIAN y con otras redes también de Bilbao y de Barcelona, con Besteví y con las SHAPS. Y en esa fortaleza un poco del trabajo conjunto intentamos transmitir precisamente que no hay fracasos ni hay víctimas. Seguramente lo que hay es un sistema de protección social que no responde ante una realidad
en el que bueno, pues es muy dura, muy difícil y tiene que estar preparado, accesible, ¿no? Es una de las cuestiones que nosotros planteamos en la campaña, que es fundamental un sistema de protección social que realmente proteja, ¿no? Y como eso se convierte en un laberinto actualmente en el que entras y ya no sabes cuándo vas a salir, más aún agravado con las situaciones de COVID, porque no había citas presenciales, porque todo pasaba a ser telemático, no teníamos medios para pedir una cita porque no manejaba tampoco ni tenía acceso a lo digital. Yo creo que toda esa responsabilidad es la que pedimos a las administraciones públicas este año, y también una invitación. Yo creo que no se puede quedar solo la campaña en una petición de mejorar la protección social, que es lo que realmente pedimos, ¿no? Sino que también nos impliquemos como sociedad en su conjunto, ¿no? Que esta empatía, que esta capacidad un poco de ponernos en los pies, en los zapatos de las otras personas de las que estáis sufriendo, sea de verdad, ¿no? Yo creo que hay valores como la solidaridad, como la justicia, que se van un poco también resquebrajando y lo vamos perdiendo, y no podemos dejar de conectar con el corazón y con quienes estáis, ¿no? Entonces yo creo que hay una petición siempre en la campaña doble, ¿no? Tanto a las administraciones como a los medios, como también a la propia sociedad en su conjunto, que tenemos mucho que decir y que hacer, ¿no? Pero muchas gracias sobre todo a vosotras. Susana, danos algunos datos, porque los periodistas necesitamos complementar las historias humanas con datos a los que agarrarnos, ¿no? Cuéntanos cuántas personas ahora mismo están pues recibiendo atención, cuántas personas consideráis que están en riesgo de extrema vulnerabilidad. Dinos. Bueno, pues es la parte quizá más dura, la de los datos, porque también es verdad que eso es yo creo también una tarea que tenemos que intentar mejorar, ¿no? El poder medir más, sacar más los rostros de otra serie de sinhogarismos que existen, porque bueno, aquí hay 3 rostros que yo creo que son muy diferentes, pero siguen viniendo más rostros, el rostro de los jóvenes, por ejemplo. Estamos llegando a un 30% de atención en los centros de jóvenes marcamos 18-28 años o 18-30 como límite, ¿no? Para llamarnos jóvenes, pero la media ronda los 21 años. Es decir, son gente muy, muy joven. Eso es un nuevo rostro en el sinhogarismo. Por supuesto, las mujeres, que ya llevamos varios años viendo crecer, pues más o menos, dependiendo también de los centros y del momento, pero hasta un 25% de atención a mujeres. Y bueno, dentro de la parte más esa de protección social, ¿no? Pues más bien podemos hablar de desprotección, ¿no? Pues de solo 1/3 está recibiendo algún tipo de ingreso. Solo un 5,6% de las personas sin hogar han conseguido recibir el ingreso mínimo vital. O sea, hay 1 de cada 4 lo está en general, ¿no? Pero dentro de las personas sin hogar pues está en un 5 y pico %. Es decir, los datos tenemos que cogerlos, pero yo creo que lo que tenemos que también ver es que detrás de todos esos datos hay personas, ¿no? Hay historias de vida y lo que decía también Quique, empatizar con esas historias de vida, que la gente no llega a la calle porque quiere. Es verdad que a veces puede haber malas decisiones, perfecto, o decisiones bueno, que en ese momento te parecen buenas, pero hay otros elementos como es una COVID, una crisis económica o pues, un sistema de protección social que está ahí, pero es como lo del techo de cristal de las mujeres, ¿no? Pues hay una especie de mampara de cristal donde muchas personas en situación de exclusión no pueden acceder porque es una especie de barrera, ¿no? de carrera de obstáculos. Como cada año, las personas sin hogar han elaborado un manifiesto para la campaña. Hoy nos acompaña Eli para hacer lectura de ese manifiesto. Os recomiendo, si tenéis oportunidad, cuando terminemos la rueda de prensa, que habléis también con ella, igual que con José, la pareja de María Jesús. Están disponibles para contaros también su historia. No podíamos incluirlos en la mesa porque no había margen de tiempo, pero tienen historias muy fuertes que contar también, ¿no? Eli, cuando quieras te escuchamos leer el manifiesto. A ver. Sí, aquí, donde Susana. ¿Lo tiene Susana el manifiesto? Siéntate aquí. Oh, bueno, casi más. A ver si los ojos no me dejan mal. Espera. Sí. Pues, yo antes de comenzar a leer el manifiesto, buenos días a todos. Gracias por estar acá.
uno no puede evitar conmoverse, escuchar a Carlos, a los compañeros, porque no son los únicos rostros sin hogar, es como acabas de decir. Detrás de cada número hay una cara, hay una historia. Y queriendo responder un poco la pregunta de Carlos de aquel día tan fuerte, tienen 29 años haciendo esto y ¿qué han logrado? El por qué el sinhogarismo. La pregunta que tú hacías, Carlos, somos víctimas, somos victimarios. Hace muchos años un hombre llamado San Vicente de Paúl habló acerca de esto y tal vez allí esté un poco la respuesta. No hemos aprendido a llorar con el que llora, no hemos aprendido a sufrir con el que sufre. No queremos mirar al que pide, no queremos mirar al que implora. Nosotros miramos la cabeza. Es decir, no queremos mirar la miseria, no queremos mirar el hambre, la necesidad de nadie. Tal vez porque tenemos nuestras propias carencias o tal vez porque somos sencillamente seres humanos. Entonces, allí un poquito la respuesta. La dio San Vicente de Paúl hace muchos años. Yo estaba escuchando y no pude evitar decirlos. Voy ahora a hacer la lectura del manifiesto, con el permiso de todos. Manifiesto de las personas en situación de sin hogar. Vamos a ver si mis ojos no me dejan mal. 28 de octubre. La protección social es un derecho fundamental. Esto lo quiero repetir. La protección social es un derecho fundamental para salir y también para no llegar a la situación de calle o sin hogar. Tiene que existir medidas para prevenir la situación de exclusión, políticas públicas que nos faciliten herramientas para que sea una realidad de todas las personas, podamos vivir con dignidad en un hogar propio, en paz y permanentemente. La protección social es un derecho fundamental. Sobre eso, como decía Carlos, hay que reflexionar. No es una simple lectura, es una lectura que invita a la reflexión. Todos los que nos encontramos en situación de sin hogar queremos hacer nuestro proyecto de vida, obviamente, y soñamos viviendo como ciudadanos de pleno derecho. Para ellos luchamos día a día y no saben cuánto y cómo. En la calle no debería existir, no debería vivir nadie. No, pues en la calle no debería vivir ningún ser humano. Y esto nos lleva a lo anterior. No queremos ver al que llora, no queremos ver al que sufre, no queremos solidarizarnos. Yo creo que la palabra aquí es indiferencia. En la calle no debería vivir nadie no debería vivir nadie. Pero así podríamos llegar a vivir todos. Aquí hay una frase bastante dura, pero no deja de ser real. Miren sus casas, sus trabajos, miren sus dineros, miren su vida, porque en algún momento pueden dejar de verlo y convertirse en una persona sin techo, uno más, que está solo. La falta de vivienda, de recursos económicos o de trabajo, así como cualquier tipo de adicción o de enfermedad, son factores y causa de pobreza y de sinhogarismo. Obviamente, si no tienes hogar, no tienes trabajo. Si no tienes vivienda, ¿cómo trabajas? Es lo que decía la compañera Dubrasca, se convierte en un círculo del que no puedes salir. Es un laberinto doloroso. Pero también para nosotros es primordial lo que decía Carlos, la afectividad, el sentir afecto, el sentirnos queridos, el sentirnos amados, no desamados, no olvidados. Nadie nos quiere. Somos víctimas, somos victimarios, somos culpables. ¿Qué hemos hecho? La afectividad, las emociones y el estado de ánimo. Una vez la sociedad nos desecha, yo quiero repetir esta frase, una vez la sociedad nos desecha y solo hace falta que nos deseche una vez, no hace falta más. Sí, es que uno no puede evitar emocionarse. Aunque esto fue repasado muchas veces, pero bueno. Ya avisé que Eli no tiene desperdicio, ¿eh? Bueno, pues volvamos. Sí, la sociedad nos desecha una vez y es suficiente con que nos deseche una vez, no hacen falta más. Ya una vez deshecho, en el momento en que los pilares básicos desaparecen,
Y los pilares básicos sabemos que son familia. El que está sin hogar es porque no tiene familia. O porque si la tiene es porque es como si no la tuviera. Está sin familia, sin amigos, porque muchos de esos amigos le ves la espalda, correr, huir. Decir, uy. Amigos y el entorno más cercano. Perdemos nuestra identidad. Esta es una frase muy dura, porque hay momentos en que no sabes dónde amaneces, no sabes dónde estás, abres los ojos y sabes que encima de ti hay un techo, pero no sabes dónde estás. Y empieza un proceso de descomposición interno donde tú dices, bueno, pues que ya yo no soy la mujer que era antes. Es que ya yo no soy la mujer fuerte, guerrera, valiente que era antes. Ahora me estoy sintiendo distinta, diferente, no me reconozco. Pierdes la identidad. No sabes quién eres, porque pierdes los olores de tu hogar, pierdes los sabores de tu hogar, pierdes lo que te identifica con un hogar, con un lugar. Entonces, pues, perdemos la identidad. Mi vista está fallando, así que, pues, mil disculpas. No, vería peor. El sentimiento de ser queridos y apreciados es fundamental para nuestra supervivencia. No saben cómo. Pedimos respeto y cariño. Queremos querer y que nos quieran. Les pedimos que no piensen, que no lo piensen y nos ayuden. No hay nada que pensar. Hay que ayudar. Hay que aprender a ser solidario. Hay que aprender a llorar con el que llora y a extenderle la mano al que pide. Hay que dejar la indiferencia a un lado. Que hoy soy yo y mañana eres tú. No somos más ni menos que ustedes. Somos seres humanos que según nuestra Constitución tenemos derecho a una vivienda digna. Derechos, desde los derechos humanos y tal y como nuestra Constitución recoge, decíamos a las administraciones públicas que necesitamos viviendas sociales suficientes. No hay suficientes viviendas sociales. Hay unas estadísticas que hablan de la parte humana, de la parte de cuántos son en número los que están sin hogar, pero la pregunta es, ¿las instituciones que están para dar respuesta a este sinhogarismo están conscientes de estas frases y están en pro de que estas frases disminuyan, para que estos 29 años de fascia no sigan convirtiéndose en 29 años más? Es la pregunta que hay que hacerse. Por eso yo voy a repetir la frase. Desde los derechos humanos y tal y como nuestra Constitución recoge, decimos a las instituciones y administraciones públicas que necesitamos viviendas sociales suficientes para personas y familias en situación de sin techo y sin vivienda, políticas de empleo para poder pagar nuestros alquileres y tener una vida digna, decente, como cualquiera, para personas con un difícil acceso al mercado laboral, universidad gratuita porque queremos formarnos. Hay personas que estamos formadas, pero hay otras que quieren y desean formarse. Y sabemos que cuanto más formado estés, más oportunidad tienes en un mercado tan competitivo como el nuestro en España. Derecho a la salud, indudablemente que la salud es fundamental. Los problemas de salud pueden ser causa de exclusión social y esto es triste, porque encima de que estás enfermo, pues te excluyen. Necesitamos políticas públicas de prevención. Esta también es un punto importante a la reflexión. ¿Cómo prevenir esto? Pues sentarse, como ha dicho Carlos, en las filas de aquellas personas que piden alimento y cómo llegaste aquí, cómo empezó tu historia. Y entonces ir allí, ir a ese justo momento en el que se pudo evitar que cayera en el sinhogarismo. Necesitamos políticas públicas de prevención, el sinhogarismo que se anticipe a la pérdida de un hogar y una garantía de ingresos, que nos permita mantener una vida digna. Esta es una frase, pero es un deseo y un anhelo de todos. Sin unos trámites que supongan una barrera imposible por su complejidad y por la lentitud del sistema. Te mueres esperando una ayuda. Y es que nadie quiere vivir de una ayuda, pero es un empujón para salir adelante. A los medios de comunicación os pedimos que con vuestra capacidad de transmitir nos ayudéis a mejorar nuestra calidad de vida. Gracias a los medios de comunicación que están acá.
siendo sensibles a las situaciones que nos rodean, acercando a la ciudadanía a nuestra realidad, desmitificando los prejuicios, porque hay muchos, que tanto daño nos hacen. Hace muchos años dijo un hombre que era mucho más fácil derribar un imperio que un prejuicio, y no estuvo equivocado. A los ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas, os decimos que no tener un hogar es siempre una vulneración de derechos que tiene solución. Superando prejuicios y miedos, os invitamos a conocer las distintas situaciones personales y sociales de muchos de nosotros, para que entre todos busquemos el bienestar general por encima del particular. Volvemos a hablar de la indiferencia y el egoísmo, a mirar al que sufre, al mirar al que llora. No elegimos estar en la calle. Nadie elige estar en la calle. Una vez lleguemos a ella, no es fácil la salida. Nos preguntamos muchas veces si en algún momento tiene esta salida. Nos encontramos en un laberinto de obstáculos que salvar y ponemos todo nuestro empeño en ello, en nuestro día a día. Por eso llamamos a personas e instituciones a que nos entiendan y nos acompañen. Por eso digamos, basta y nadie sin hogar. Muchas gracias. José, te dejamos... Vale, perfecto, muchísimas gracias. Más que nada porque sé que muchos compañeros se tienen que marchar a sus medios y queríamos abrir brevemente un turno de preguntas por si queréis preguntar a cualquiera de los que está ahora mismo en la mesa. Está a vuestra disposición y ya a última hora os daríamos la información del acto público que se va a celebrar a continuación partiendo de Callao. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, muchas gracias a María Jesús, a Dubrasca. a Carlos por su testimonio y un abrazo muy grande, la verdad. Y quería un poco, sobre todo, a Enrique y a Susana, si podríais darnos alguno de los datos, porque hablabais de los datos, entiendo que son a nivel estatal, pues lo que estamos en Madrid y, bueno, hay algunos medios que estamos con el tema de información autonómica, si tenéis datos de situación de sinhogarismo ahora mismo en la Comunidad de Madrid y sobre todo teniendo en cuenta si con la pandemia si se ha visto agravado, si estamos en un momento en el que está a peor o se está empezando a recuperar y un poco si veis que se está invirtiendo lo suficiente en políticas sociales de la Comunidad de Madrid, ahora mismo que tenemos además los presupuestos recién aprobados, si creéis que es suficiente o que todavía falta más por hacer. Gracias. Bueno, los datos siempre son complicados porque depende de... Ay, perdona. Que los datos son siempre un poco complicados porque depende cómo sumes, pues el resultado puede ser uno u otro, ¿no? El último recuento que se hizo en el municipio de Madrid, porque se hizo también uno a nivel de Comunidad de Madrid, pero solo se hizo en municipios de más de 10.000 habitantes. Bueno, ahí los datos son un poquito más... no están tan cogidos en la mano, ¿no? En el municipio de Madrid estamos hablando que en el último recuento salían unas 650 personas en situación de calle y sumando con las personas que estaban en los centros, pues llegábamos a 1.600 más o menos, ¿no? Pero creemos también que hay gente que se queda fuera de ese recuento. Yo creo entre las entidades y junto con las administraciones locales estamos también trabajando un poco para mejorar ese conteo, ¿no?, de las personas para tener una foto mucho más definida. La realidad del sinhogarismo en la Comunidad de Madrid, efectivamente, con el COVID, pues puso a algunas personas en situación de calle. Pues empezamos a recibir, por ejemplo, a mujeres en los centros que después de haber pasado el COVID en el hospital, pues cuando volvían a las casas donde trabajaban como internas, pues no se las aceptaba, con lo cual perdieron dos cosas, empleo y techo, ¿no? Y de repente, pues personas que jamás habían estado en esta situación, pues se encontraron con el cielo como techo, ¿no? Jóvenes también, ¿no? Bueno, es verdad que los rostros se han diversificado mucho y la pandemia no ha ayudado, ¿no? Los que ya estaban
todavía no habían salido de la crisis del 2008, porque ahora la pandemia lo ocupa todo, pero es que no olvidemos que estábamos intentando salir de una crisis económica de la que mucha gente todavía no había salido, ¿no? Y de repente el varapalo del COVID, ¿no? Facian lleva unos meses trabajando con la Universidad Complutense de Madrid. Estamos haciendo un estudio, ¿no?, de ese impacto sobre la salud y el bienestar de las personas sin hogar en los centros de la red Facian, que presentaremos en noviembre, ¿no? Y ahí podremos dar un poco más de datos de la situación, pero efectivamente la COVID no ha ayudado a las personas que ya estaban en peor situación, ¿no? Y en cuanto a recursos, pues hombre, siempre sabemos que las necesidades siempre van por encima de las respuestas, ¿no? Sí que se ha hecho, yo creo que estamos todos y todas la red de entidades y junto con la administración local, también la administración autonómica, pues intentando trabajar en conjunto para dar esa respuesta y la mejor respuesta posible. Una de las demandas más importantes o más fuertes que tenemos las entidades es que tiene que crecer el parque de vivienda social. En España no llegamos a un 2% de vivienda social, cuando en Europa más o menos se ronda entre el 8 y el 10, y creemos que eso es una respuesta que tiene que ponerse como prioritaria, ¿no?, en las políticas sociales. ¿Más preguntas? Sí, Minerva. Bueno, es difícil hacer preguntas porque es verdad que los testimonios, y como mi compañera os lo agradezco, hablan por sí mismos. Pero es verdad que a veces necesitamos esos datos. Susana nos ha dado algunos de Madrid, de España también, de todo el territorio, pero siempre hay esa confusión, ¿no? Según datos Cáritas, Enrique, estáis acompañando a 40.000 personas, pero la cifra que siempre se da es 10 o no sé cuántas veces, pero 33.000, no sé por qué. No sé si hay alguna cifra más actualizada, seguimos con esa cifra. ¿Cómo puede haber esa diferencia entre la gente que acompaña a Cáritas? Si sabemos que hay otras organizaciones que también trabajan con personas sin hogar. Bueno, otra de las preguntas del millón. Yo creo que aquí venimos con muchas preguntas y las respuestas son complicadas, ¿no? Me sumo a lo que decía Susana. Es verdad que las cifras muchas veces nos impiden ver los rostros de quienes están detrás, que son quienes sufren realmente este drama de estar sin hogar, ¿no? Y siempre invitamos a leerlas en clave de rostro, ¿no? Y de que siempre pensemos en que, aunque hablemos de 40.000 personas, pues son 40.000 situaciones y personas diferentes, ¿no? Nosotros hablamos de estas 40.000 personas acompañadas desde Cáritas, y es lo que podemos de alguna forma expresar y defender, porque son datos de nuestra propia atención. Evidentemente la metodología que nosotros podamos seguir de recogida de esas atenciones pues será diferente a la que recoge la Estrategia Nacional, que recoge esas 33.000 personas que tú dices, porque hace también una lectura de los datos del INE, más una especie de incorporación de datos de los recuentos que había también entre 2010 y 2015, que es cuando se hizo la estrategia. Entonces también son datos que siempre pedimos que se actualicen. Una de las cuestiones fundamentales para poder modificar la realidad es poder conocerla en profundidad, y una de las peticiones que hacemos siempre también es que se implementen maneras y formas de poder recoger y dimensionar la realidad de las personas sin hogar de una manera homogénea y que realmente se actualice, ¿no? No podemos tener datos del INE de 2012, que son los últimos oficiales, más los que luego la estrategia suma, ¿no? en su propia definición. Pero nosotros hablamos de 40.000 personas, que son las que nosotros acompañamos. Entiendo entonces que ese dato de 33.000 es del 2012 o 2015. No, ese dato se hizo en 2010, cuando se hizo la estrategia, dentro de lo que es la fundamentación y del análisis de la realidad. Recoge ese dato, esa aproximación. Siempre se habla también de aproximaciones. Y esos datos, la estrategia salió en 2010, entiendo que son datos de 2010. Estamos en 2021,
probablemente haya que actualizar un poco esa cifra. Nuestros datos de atención son de 2019 y es la realidad que nosotros acompañamos. Sabemos que no somos los únicos que trabajamos con personas sin hogar, con lo cual la realidad será mucho mayor. Pero ya hasta donde llegue, creo que también es responsabilidad de las administraciones y del INE y de las administraciones públicas poner los medios para poder profundizar en ello, ¿no? Si no tenéis más preguntas, luego vais a tener oportunidad de hablar en privado con ellos, con cualquiera de las personas, tanto de la mesa como con Eli y con José. Pero si os parece, vamos a ir cerrando ya este acto. No sin antes dar las gracias a Carifood, la empresa de inserción de la Fundación Labora que apoya a Caritas Madrid. Ellos sirven el desayuno. Este año, por la manera en que nos hemos distribuido, no habéis podido ir tomándolo mientras hablábamos. Os animamos a que antes de marcharos toméis un té, un café, un zumo y algún bollo. Quería dar las gracias también, si me lo permitís, al personal de la librería, porque colabora con sumo gusto en la organización de este encuentro, ¿no? Como directora de la editorial San Pablo, deciros que es un honor poder abrir una de nuestras librerías a un encuentro como este, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible y a todos vosotros, obviamente, por acudir a la convocatoria para dar visibilidad a quienes durante buena parte del año se sienten invisibles, pero especialmente, pues gracias a Carlos, aunque está por ahí creo que atendiendo entrevistas, ¿no? A María Jesús y a Dubravka por esa valentía de la que yo os hablaba al inicio cuando los hemos presentado, ¿no? Por esa valentía, por su compromiso y por su generosidad. Os invitamos a acompañarles también en la manifestación que va a transcurrir a partir de las 11:30, parte de la Plaza de Callao, como siempre, hasta Sol. Allí en Sol se va a celebrar un acto público que quiere darles esa visibilidad tan necesaria de la que venimos hablando desde hace años, ¿no? Como os decía, si estáis interesados hasta ese momento, están a vuestra disposición y nos despedimos ya, porque esto se nos está empezando a ir de madre, ¿verdad? No sin antes comentaros que, como anunciaba Dubravka, el segundo nombre de María, de su hija, es Esperanza. Así se nos presentó ella, aunque su madre la llama María, ella dijo, me llamo Esperanza, ¿no?, cuando la conocimos, y con ella, con esperanza, queremos terminar este encuentro. Esperanzados en que no tengamos que encontrarnos aquí el año que viene, porque como sociedad hayamos dicho, basta, nadie sin hogar. Muchísimas gracias a todos.